Dios les bendiga, hermanos. Si me ven caminar por ahí con un tumbadito, no es que esté cojo, es que yo me crié en Manhattan y el Bronx. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Yo veo dos o tres por ahí como si este fuera el último culto, pero este no es el último culto. El último culto aquí. Qué bueno. Gloria a Dios. En esta mañana, hermano, vamos a ir a la sesión número 3 del tema Vivir con un propósito. El propósito de nosotros siempre ha sido el mismo. Que nosotros hayamos aceptado nuestro propósito es una cosa, que hayamos perdido la perspectiva de cuál es nuestro propósito es otra, y que hayamos reencontrado nuestro propósito es aún otra cosa. Pero el propósito suyo, sea aquí, allá, acullá, sigue siendo el mismo. El propósito de la iglesia es predicar la palabra de Dios. El propósito de la iglesia nunca cambia. Hay gente que muchas veces quiere, aún ellos sin saberlo, ¿verdad? A veces hay personas que quieren obstaculizar la obra de Dios o pretenden obstaculizarla sin ellos mismos saberlo. Pero ellos tendrán que vérsela con el Señor. El propósito nuestro como iglesia es llevar la palabra. Tenemos que vivir la palabra. Hoy estaremos considerando un propósito restaurado. La semana pasada estábamos viendo en los Salmos un tema pesimista, ¿verdad? Negativo. Es el propósito abandonado. Qué triste es eso, ¿verdad? Y hacíamos nosotros la ilustración de muchas veces hay cosas, hay herramientas que pudieran ser consideradas multiuso. Estas herramientas multiuso son para muchos propósitos. Usted quizás tiene alguna de esas que parece, unas que vienen en su estuchecito y usted lo abre y es un alicate. Pero no se tiene muchos aditamentos allí, que es un destornillador, Phillips, uno de paleta, como le decimos nosotros aquí en Puerto Rico, que si una lima y distintas cositas que tienen, ¿verdad? Pues ese es multiuso. Pero hay cosas que están creadas con un propósito en específico, con un uso en específico. Y decíamos nosotros, pues, un cuchillo, en inglés hay uno que dicen butter knife. Tiene ese nombre por una razón. Para usted aplicar cosas blandas, ¿verdad? Sin embargo, hay personas quienes lo usan para otras cosas. Pierden el uso y no son tan efectivos en eso. En el caso nuestro, nosotros hemos sido creados para darle gloria a Dios. Pero hay quien ha utilizado su vida para darle gloria a otra cosa. Tenemos que volver al propósito. Gracias al Señor, aquí estamos. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, pues entonces nuestra vida nuevamente tiene el propósito original. Sin embargo, a veces nos pensamos ser herramientas multiuso. Y esto es lo que tenemos nosotros que siempre recordar. Tenemos un propósito principal. Nuestro propósito en la vida es glorificar al Señor con todo lo que somos. Y de esa manera, cada vez que la cabra tira para el monte, se la trae nuevamente para el camino. Nos quedan 3 estudios luego de en el tema vivir con un propósito. Son propósito vivido, expresado, finalmente en el libro de Filipenses ejemplificado.
La idea central del estudio de esta mañana es: mediante Jesús podemos ser perdonados y restaurados al propósito para el cual fuimos creados. Vamos a estar considerando una porción en Hechos, capítulo número 3, versículos 14 al 26. Y ese capítulo, como todo el libro de los Hechos, ¿verdad? Es hermoso como lo es toda la palabra. Lucas habla en esa porción sobre una predicación de Pedro. El contexto lo conocemos. Van Pedro y Juan van al templo a la hora nona, a la hora de la oración. La costumbre entre los judíos orar, tenían unos momentos específicos en los cuales oraban, y entonces podían ir al templo, iban al templo y oraban. Esto era a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Es la hora de la tarde que se encaminan Pedro y Juan a ese lugar. Conocemos nosotros en la palabra cuando el Señor llamó a los discípulos para que fueran sus apóstoles, que había algunos quienes eran hermanos. Jacobo y Juan eran hermanos. Y Andrés y Pedro eran hermanos. Cuando los envió de dos, ellos se iban y así con su hermano iban. Pero vemos nosotros, Lucas nos habla sobre esta tremenda hermandad en un momento dado que hubo entre estos dos en particular. En distintos lugares, ¿verdad? Se nos habla sobre aquellos quienes estuvieron en momentos especiales juntos, quienes eran esos apóstoles, quienes eran del core, ¿verdad? El Señor tenía en gran estima. Pero estos dos en particular los vemos en distintas narraciones. Algunas personas llegan a la conclusión de que pudiera ser por alguna razón en particular. Luego de la caída de Pedro, Juan, que es el discípulo del amor, cuando decimos caída, ¿verdad? Está hablando de caída en el sentido de salvación. Pedro niega al Señor y él mismo sufre en su persona una caída de ánimo. Y este discípulo, que ejemplifica lo que es el amor, pues está con él. Muchas personas concluyen que Pedro, viendo que le ha levantado el ánimo, eso hace que sea una relación mucho más estrecha. ¿Cuál es la razón? Pues no la sabemos a ciencia cierta, pero esa es una muy buena teoría. El asunto es que ellos sí van juntos a orar al templo. Lucas lo narra de esa manera. Y a la entrada del templo, a la puerta de la Hermosa, se encuentran con un hombre que era cojo, pero no cojo como yo. Aquel no podía caminar. Y todos los días lo llevaban a la puerta del templo, porque para ese tiempo pues no existían otras ayudas sociales, benéficas. No había seguro social, no había ayudas del gobierno. Las personas quienes no podían valerse por sí solas estaban al amparo de la limosna de aquellas personas quienes en su corazón sintieran poder aportar a su necesidad. Pues este varón era colocado allí a la puerta. Y las personas pasaban y le daban una limosna. Sabemos que él era inválido. La palabra no se puede utilizar en estos días porque las personas se ofenden, ¿verdad? Minusválido o de valía diversificada. El asunto es que no podía caminar por su propia cuenta. Estaba allí. Y las personas lo sabían porque lo veían todo el tiempo. Todo el tiempo lo veían. Hay una porción en Juan
que nuestro Señor Jesucristo sana a un ciego, me parece que. A ver si lo encuentro aquí rapidito. Juan 9. Juan 9 dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Este capítulo. El versículo 9 dice, unos decían, Él es ciego. Y otros, a Él se parece. Y Él decía, yo soy. El versículo 18, allí mismo dice, pero los judíos no creían que Él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. En el caso de este cojo, no había la más mínima duda. Todos sabían que él era el cojo, porque lo veían ahí todos los días. Iban pasando Pedro y Juan, y él les pide una limosna. Y le dice, míranos. Ellos lo miran, pero dice, míranos. Y él se les queda mirando, fijo, esperando que ellos le fueran a entregarle una limosna. Lo menos que se esperaba él es que la limosna que ellos le fueran a dar fuera tan y tan grande. Imagínense, una persona que no ha podido caminar toda su vida. En este tiempo, hay personas que dicen, voy a ir a tal médico. Ay, pero ese no acepta el plan médico que yo tengo. Pero si su condición es tan y tan extrema, o la que sea, que a usted le mantiene tan y tan afectado todos los días de su vida, entonces que usted dice, tengo que coger un préstamo, si tengo que darle todo lo que tengo de ahorro, contarle que se me quite este dolor o esta situación o esta afección, yo lo pago. Imagínese este hombre. Si él pudiera pagar algo, no lo habría pagado para recibir la bendición de poder caminar. Yo no dudo que la contestación sea así. Estaría dispuesto a darlo todo, materialmente hablando, por aquello de poder caminar. Ellos le dicen, nosotros no tenemos ni oro ni plata, pero lo que damos, te lo damos. Lo que tenemos, te lo damos. Entonces ellos subrayan, Pedro, que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, ellos no asumieron virtud propia, sino que ellos se ubicaron. Es en el nombre del Señor que estamos haciendo esto que hacemos. Bien importante que lo que sucede aquí se da en el contexto posterior a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Un poquito después, están todavía quizás en el tiempo de Pentecostés, quizás poco menos de 2 meses antes de nuestro Señor haber resucitado. Resucita a los 50 días, es el día de Pentecostés. La celebración se da por un tiempo, está dentro de ese marco. Dice el versículo 46 del capítulo 2 de Hechos, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra la ha puesto el Señor para el día de hoy. Nosotros no la planificamos. La palabra del Señor quería que nosotros la viéramos esta mañana. Y la estamos viendo. Es importante que la digiramos, que la internalicemos, que meditemos en ella. Pues eso se da. El Señor nos ha creado con un propósito y es necesario nosotros reafirmar nuestra esperanza precisamente en ello. Cuando creemos en Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos perdona y restaura haciéndonos retomar el propósito para el cual fuimos creados. Bendito sea el nombre de Cristo. Pues vamos a ir a la porción que nos compete, comenzando en Hechos 3, versículos 14 al 18. Voy a pedir a mi hermano Pablo que por favor lea esos primeros 4 versículos,
Voy a comenzar de nuevo. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os diera un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, y este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, que por la boca de todos los profetas Jesucristo había de padecer. Amén. Esta es palabra del Señor, Dios la bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Allá en Isaías 35, el versículo 6 dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, perdón. Pues quizá no estaba hablando del cojo que aparece aquí, pero ciertamente Lucas habla sobre ese cojo. Más importante que uno poder saltar de la cojera física es poder sacudirse de la cojera espiritual. Hermana Casimira, adelante. Está apagado, yo creo. Para que este milagro pudiese ocurrir, Pedro, como siervo de Dios, estaba en una condición de santidad, porque Dios usa lo justo para su obra. Y vemos que en la fe que él tenía fue que confió en el nombre de Cristo, en este nombre fue que confió para hacer lo que él había hecho. O sea, que nos dice a nosotros que hoy somos iglesia del Señor y Él habita en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Para este tiempo nosotros también estamos capacitados para hacer la obra que hicieron esos siervos, igual que como hizo Cristo. La única condición es vivir una vida de pureza y de santidad, para que Dios pueda depositar en nosotros, confiar en nosotros y hacer obras que glorifiquen su nombre. Hoy día como que se habla de milagros, pero quienes lo ejecutan, todos sabemos quiénes son. Gente que lo hacen por su propio interés, por su propio deseo de andar haciendo estas cosas. Protagonismo. Sí, pero muchas veces ni siquiera en el nombre de Jesús, sino en el nombre propio, porque no mencionan a Cristo. Y eso es muy lamentable, es muy lamentable. Vemos nosotros que hay muchas personas que son los protagonistas, ¿verdad? O quieren ser protagonistas de todo esto. En el caso de lo que usted dice, es muy cierto, es bien importante andar en santidad. No obstante, el Señor se manifiesta independientemente de nosotros, porque no depende de nosotros, ¿verdad? Importante que vemos nosotros aquí, subrayando precisamente lo que usted centraliza, es que Pedro y Juan no se atribuyeron ningún tipo de poder personal. Más adelante en el libro de los Hechos, el capítulo número 14, vemos que Lucas narra algo bien similar que se dio cuando estaban Pablo y Bernabé en Iconio. Allá realizaron, el versículo 13 dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a nombre de Pablo y Bernabé. Entonces el versículo 14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo
que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pues sí, es bien importante que nosotros andemos en santidad, pero nunca va por santos que seamos, ¿verdad? Por fieles que seamos, y eso es lo que nos manda el Señor. Vamos a alcanzar la altura, la estatura de Cristo Jesús. Nunca, hasta que estemos en su presencia, ¿verdad? Hasta que Él venga por nosotros, estaremos nosotros realmente a la altura que Él quiere que nosotros estemos. Todos los días debemos nosotros procurar ir mejorando nuestra condición, sometiéndonos al Señor y obviamente obrando en favor de Él y en su nombre. Pues me parece, estamos muy de acuerdo en que sí es necesario que nosotros estemos pendientes precisamente a esto. Miren, como vemos nosotros en esta primera porción que lee mi hermano Pablo. Él está hablándole a un grupo de personas quienes acababan recientemente de negar al Cristo. Y ellos, Pedro, movido por el Espíritu Santo, habla con autoridad y le señala, indicándole, mira, ustedes no aceptaron, o sea, negaron aquel, y aquí en la traducción nuestra vemos en letras mayúsculas, santo al justo, no un santo ni un justo. El otro día en el estudio del martes, el pastor subrayaba la palabra Mesías. Íbamos sobre la palabra Mesías. La palabra Mesías en nuestro hermano Josué subrayaba el ungido, no un ungido, sino aquel que fue enviado por Dios mismo, el ungido. Ese artículo hace una diferencia grande, ¿verdad? Definido, no es cualquiera. Y aquí también Lucas subraya que Pedro indica en esta predicación el específico, el santo y el justo, al santo, al justo, el específico. Y en vez de él, ustedes estuvieron de acuerdo con que fuera uno detestable o que deberíamos detestar, quien fuera a quien se le diera un perdón. ¿Iba a decir algo? Ah, no ha terminado. Yo pensaba que había terminado ya. No, en todo esto vemos que el hecho ocurrió porque se especifica en la palabra que ellos, Juan y Pedro, iban al Bueno, quizás, pero no todos que van al templo son piadosos. Estoy hablando de Juan y Ah, Pedro, bueno. que nos están dando a nosotros el ejemplo de que para llegar a esta estatura, ellos en el nombre de Jesús fue contestada su petición, eran porque eran hombres que dependían del Señor. Buscaban, porque cuando Él le dijo, mírame a los ojos, ya Él estaba en esa comunión con Dios para poder entonces llevar al cojo hasta el milagro que ocurrió. O sea que Dios oye al piadoso, al que depende de Él, porque muchas veces queremos que sucedan cosas y decimos en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, pero no ocurren porque nuestra vida no es una vida de oración. Oramos, sí, pero no estamos en esa constante dependencia de que estamos pensando de que nosotros somos luz, que donde quiera que vayamos nos vamos a encontrar con un alma necesitada. Y nuestra vida de piedad es la que va a llevar a esa vida, porque nosotros, si vemos Jesús, dijo, daré poder. Y vemos que el ejemplo que nos dan los discípulos, que fueron al lugar donde Jesús lo mandó allí a Jerusalén, que fueran a esperarlo. Lo que ellos mostraron para que se manifestase el poder del Espíritu Santo fue la oración. Amén. Y la oración es la que hace posible que todo ocurra de acuerdo al alineamiento que nosotros tenemos con Y el siempre Señor. dentro de la voluntad de Dios. Estamos completamente de acuerdo
Ahora, es bien importante que nosotros subrayemos que no hay una fórmula. ¿Verdad? El Señor lo hace sencillo, ¿verdad? Porque no es que es formulaico, hay instancias en las cuales, y yo entiendo, estamos alineados, ¿verdad? En sintonía, pero hay lugares donde pudieran tal vez predicar que hay unas cosas específicas que hay que hacer, que si hay que levantar las manos, que si hay que decir estas palabras. Eso no es así. O sea, la palabra del Señor nos dice que si crees, al que cree, todo le es posible. Pero entonces, ¿cuánto tengo que creer? El mismo Señor dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, traspásate al mar, y así será. Obviamente, ¿para qué usted quiere que un monte se mueva al mar? Pues yo presumo que es lenguaje figurativo. Se utiliza ahí, está diciendo, no importa cuán grande sea tu situación, si tú puedes creer, mira, así, eso el Señor lo puede hacer. Pero no porque yo quiera, no porque yo sea tan bueno, no porque yo me lo haya ganado, sino porque el Señor es todo amor y porque está dentro de su voluntad. Porque el Cristo Jesús mismo, ¿quién tendría más fe que Jesús? Ya, en el jardín de Getsemaní, él tuvo que ponerse de rodillas y decir, Señor, si está de ti, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Estamos en sintonía y es bien importante que nosotros estemos conscientes de que sí, el Señor puede obrar, se puede manifestar a través de nosotros, pero no depende de nosotros. Él hace como Él quiera porque Él usa hasta la piedra. Es correcto, es correcto. Como Él quiera, Él puede. Entonces aquí, pues el Señor le plació a través de Pedro y Juan hacer esta señal. ¿Por qué las señales que se dan en los tiempos de antaño no necesariamente se dan en estos tiempos? Porque el Señor sabe, porque el Señor ha decidido que es así. El Señor curará a las personas de cáncer, seguro. ¿Podrá Él platificarle los dientes a las personas? Sí, pero ¿para qué? Pero Él puede hacerlo. Pero si me puede platificar los dientes, ¿por qué no me puede dar dientes nuevos? Yo tengo un diente que el Señor me lo dio. Es una corona, pero el Señor me lo dio a través de un dentista, un cirujano maxilofacial. Y yo fui allí, el Señor me puso un poste, ¿verdad? Pero con las manos de un ser humano. ¿Podía él hacer? Pues seguro podía hacerlo de la manera que él quisiera hacerlo. Aquí el Señor realiza esta señal, y esta señal se da inmediato después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos nosotros que estas cosas se dan, ¿verdad? Pues mire, no quiero desviarme muchísimo de lo que estamos nosotros enfocados aquí, porque estamos hablando de un propósito restaurado. El Señor restaura todo, pero la manera que lo restaura es mediante la fe en Cristo Jesús. Si nosotros pensamos que vamos a ser restaurados por nuestra fuerza, por las cosas que nosotros hagamos, pues estamos haciendo lo mismo que hacían los judíos. Los judíos pensaban que ellos podían autosalvarse. Y así anda mucha gente en este tiempo, procurando hacer... Mire, yo he visto personas quienes son... esto es lamentable, ¿verdad? Yo he comparado personas quienes son cristianos con personas quienes no lo son. Y en algunos casos hay personas quienes no son cristianos, quienes dan un mejor ejemplo en sociedad que aquellos quienes lo son. Y yo no pongo en duda que el cristiano lo sea o no lo sea, pero lamentablemente hay instancias en las cuales eso sí se da. Obviamente el Señor no quiere que sea así. Vemos que estos dos sí eran portaestandarte de lo que debe ser un cristiano. Pedro y Juan. De la misma manera que Pablo decía, imítenme ustedes a mí, de la manera que yo imito a Cristo. Qué bueno si nosotros pudiéramos decir eso. Y deberíamos nosotros decir eso, para ubicarnos realmente en lo que el Señor quiere de nosotros. Pues está hablando de Cristo Jesús a estas personas y le está diciendo, ustedes fueron los que lo negaron y ustedes lo mataron. Matasteis. Fíjense las palabras que aparecen en nuestra traducción en letras mayúsculas. Santo, justo, autor de la vida. Autor de la vida porque Él es creador. Pero luego de la caída de la humanidad, Él también nos da la vida. Ese es Cristo Jesús.
entonces habla sobre lo que ha sucedido. Y esto se ha regado en ese tiempo, ¿verdad? Él resucitó. Dios mismo le trajo nuevamente a la vida. Y el nombre de este Señor, a quien ustedes han negado, pues en ese nombre podemos tener vida. Dios mismo le ha confirmado. Y la sanidad que recibe quienes ustedes ven aquí, y ahí nuevamente ellos se despojan de cualquier crédito que las personas quieran adjudicarle a ellos de la manera que Pablo y Bernabé lo harían más adelante, según narrado en el capítulo 14 de este mismo libro. Ellos le atribuyen el crédito completa y exclusivamente a quien lo merece, a quien le pertenece, que es a Cristo Jesús. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, lo tenemos que hacer en el nombre del Señor. Cualquier bendición. Usted se saca $1 del bolsillo para darse a una persona menesterosa en la calle. Usted no lo puede dar en el nombre suyo, usted debe hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Hay instancias en las cuales ponemos nosotros en tela de juicio a aquel que está pidiendo dinero, pero hay instancias en las cuales es mejor, esto lo leí en algún sitio, no recuerdo dónde, es mejor alimentar a 10 avispas, wasps, 10 avispas, para que pueda nutrirse una abeja y no dejar de nutrir la abeja por miedo a darle de comer a las avispas. Pues es importante que nosotros obremos con sabiduría, con astucia, pero cualquier cosa que hagamos, por más astucia que pensemos que tenemos, la sabiduría y la astucia, ambas nos las da nuestro Señor, por lo tanto obramos en el nombre suyo. Eso fue precisamente lo que hicieron Pedro y Juan en esta porción. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Porciones no sobran, pero hay muchísimas, ¿verdad? A través del Antiguo Testamento que vemos nosotros que Cristo Jesús, pasaje central que nosotros consideramos como el Cristo sufriente, lo vemos en Isaías. Él murió, pero resucitó el tercer día, validando ser quien había dicho. Porque ese es el enfoque del tema o del estudio que lleva por título Un propósito restaurado. Pues porque sin la resurrección de Cristo Jesús, nuestro propósito no valdría la pena. ¿Cuál es entonces nuestro propósito si Jesucristo no hubiera resucitado? Él restaura a todo aquel que deposita su confianza en él, lo que estamos nosotros subrayando, centralizando. Y por último, Jesús cumplió la profecía. Él es el Mesías prometido. Dios prometió enviar a su ungido. Ese es Cristo Jesús. Josué subrayaba la semana pasada cuán grande y cuán maravilloso sería que un individuo pudiera cumplir con una de las profecías, ¿verdad?, que presenta el Antiguo Testamento, y cuán improbable sería que esto se pudiera dar desde el punto de vista estadístico, ¿verdad?, para aquellos quienes les gustan los números, pero que pudiera cumplir con todas las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento. Eso es virtualmente imposible, pero ¿qué hay imposible para Dios? Así que Él lo adelantó. Hay gente que se maravilla, ¿verdad? No sé cuánto a ustedes les gusta el baloncesto. A mí me gusta, no lo suficiente como para verlo todo el tiempo, pero sí, es un deporte que me parece muy entretenido, y la capacidad que tienen algunos de estos atletas para poder hacer lo que hacen es increíble, ¿verdad? Entonces, a través de los tiempos vemos unos que son tremendos, ¿verdad? Mucho se habla de Michael Jordan, Stephen Curry, no estoy seguro de los apellidos, de muchísimos atletas. Había uno que se llamaba Larry Bird, un jugador anglosajón que jugaba para los Celtics de Boston. De él no se dice mucho, pero estaba viendo algo recientemente respecto a su trayectoria. Entonces, una de las cosas que decían era, él le decía, cuando
jugador del equipo opuesto, contrario, lo molestaba, él le decía, ahora voy a hacer esto y esto y esto. Y según lo decía, lo hacía y lo lograba. ¿Verdad? Por ejemplo, ahora me voy a ir para la derecha, voy a lanzar de 3 puntos y voy a anotarlo. Entonces iba y hacía eso. Y ahora voy a dar una pirueta, voy a virar para la izquierda, voy a virar para la derecha, y entonces te voy a ir detrás de ti y lo voy a donkear. Y así mismo lo hacía. Pero no siempre se le daba. En el caso de nuestro Señor, todo lo que tenía que ver con la profecía, Él lo advirtió. Dijo, las cosas se van a dar de esta manera, de esta manera, de esta manera. Nacería el Mesías, Salvador, de una mujer virgen, de una virgen. De el lugar específico, Belén, Efrata, se nos advierte dónde habría de nacer. Y podemos ir sobre cada una de las profecías. Pues la profecía mesiánica se cumple en Cristo Jesús, cabalmente. Versículos 19 al 21 de Hechos 3. Rebeca, ¿tú podrías leer esa porción? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Bendito sea. Fíjense usted, este Cristo Jesús fue anunciado previamente, palabra profética, y ellos esperaban a aquel que habría de venir. No obstante, en tiempos recientes, estando Él delante de ellos no lo recibieron. Muchos de ellos por instigación, porque cuando entra el Señor a Jerusalén, en lo que llamamos la entrada triunfal, lanzaban, alababan al Señor, lanzaban las palmeras, ¿verdad? Los ganchos de las palmeras en el suelo, recibiéndole como este rey prometido, pero a los pocos días estaban gritando improperios en su contra para que fuera crucificado. Para que ustedes vean cuán maleables, moldeables, cambiantes pudieran ser la mente de los seres humanos. El corazón, cuán fácilmente es engañado y cuán fácilmente nuestro corazón nos puede engañar. Pues esos mismos cambiaron de padecer en varias ocasiones. Y una de las cosas que vemos es que no necesariamente se les inculpa, ¿verdad? por haber hecho algo en voluntad propia, aunque así mismo ha sido. Muchas de las cosas que estas personas hacen, lo hacen por ignorancia, al igual que en el tiempo presente. Y diríamos, ¿por ignorancia? Sí, el mismo Señor Jesús, estando en la cruz, decía, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pueden estar haciendo el mal. En esa instancia, lo que quería decir nuestro Señor es que ellos no saben a quién están ellos matando. No es que matar esté bien, pero ellos me matan porque ellos no saben que yo vine a salvarles. En el Nuevo Testamento, la gran mayoría de lo que está aquí escrito le fue inspirado a un varón que cumplía precisamente con esa situación. A ver si encuentro el pasaje. En Primera de Timoteo. Pablo, en esta primera carta a Timoteo, el capítulo número 1, subraya precisamente su condición anterior. En los versículos 12 en adelante, voy a leer los versículos 12 y 13, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Qué calificativos más negativos, verdad? Aplíqueselo usted también. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El Señor nos perdona nuestra vida pasada, pero es importante nosotros aceptar cuál es su plan para entonces que nuestro propósito sea restaurado. Y esto es lo que está subrayando Lucas, según lo que predica Pedro, el pórtico de Salomón. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pues, el llamado a arrepentirnos y convertirnos es real. Si usted escucha el llamado, pero se convierte sin arrepentirse, realmente no ha habido conversión. Y si se arrepiente, pero no se convierte, realmente no ha habido arrepentimiento. Es necesario que reconozcamos que Cristo Jesús es el Señor. Esto nos mueve a arrepentirnos de nuestro pecado, pero el arrepentimiento, para poder ser constatado como tal, tiene que producir una conversión. La palabra, hemos hablado sobre ella anteriormente, sobre el fulano de tal se convirtió. Más bien, fulano de tal fue convertido. Dios le convierte. Jesucristo nos convierte. El Espíritu Santo nos convierte, o sea, que nos transforma. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y la más importante es nuestro estatus de ciudadanía. Antes éramos ciudadanos del infierno, ahora somos ciudadanos del cielo. ¿Ya tenían pasaporte para el infierno? ¿Con qué? Con foto y todo. Exacto. Pero, gloria a Dios, el Señor vino. Nosotros vimos su rostro porque Él nos lo mostró. Recibimos al Señor como Salvador. Y de momento, todo lo que era nuestra vida debió habernos causado una tremenda vergüenza. Pero usted no se queda en ese estado de vergüenza. El Señor nos justifica. Todas esas palabras cobran significado cuando realmente comprendemos lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Lo que es ser santo, lo que es ser justo, lo que es ser transformado. Esas palabras tienen un significado especial para nosotros porque podemos verlas en el contexto de la palabra de Dios. De otra manera serían simples palabras. Otro elemento, otro elemento léxico para encontrar en el diccionario. Pero esas palabras tienen significado especial porque la aplicamos a nuestra vida a través de la palabra de Dios. Hay bendición para quien se arrepiente. Hay perdón de pecado. Tenemos nosotros una relación restaurada con Dios. De la manera que Él quería que fuera. Quería que nosotros viviéramos para Él. Que nosotros pudiéramos tener una relación íntima con Él. Pero esa restauración continúa, hermano. Lo más importante, como dijéramos hace un momento, ya se dio. Nuestro estatus cambió. Pero cada vez que nosotros miramos nuestra vida nos damos cuenta que falta. Si nosotros escudriñamos, ¿verdad? Yo, según me pongo más viejo, yo a veces digo, yo padeceré de OCD. Obsessive Compulsive Disorder, el desorden obsesivo compulsivo. Yo sé que no, ¿verdad? Porque hay cosas que a mí no... O sea, ahora mismo una persona obsesiva compulsiva necesitaría tener esto aquí, no sé, sigue colocando las cosas.
podría trabajar porque eso no se lo permite. Pero a medida que pasa el tiempo, pues hay ciertas cosas que sí, yo las sigo rebuscando. Y algo que sí es importante es nuestra vida. No es que nosotros no confiemos en la obra que Dios hace en nosotros, pero es que todos los días el Señor quiere que seamos mejores versiones de nosotros mismos. El Señor no me está evaluando a mí versus la hermana Casimira. Él está evaluando mi vida versus mi vida. Todos los días Él me mira y en todo momento Él me mira porque Él mora en mí. Y la expectativa de Dios respecto a este que está aquí es que todos los días yo me vaya acercando más a Él y me vaya pareciendo más a su Hijo. Todos los días eso el Señor lo espera de mí. Entonces yo le ruego al Señor que me ayude a recordar eso en todo momento. Tan terrible es perder la memoria, ¿verdad? A veces están hablando contigo ahora y no se acuerdan de lo que estaban diciendo hace un minuto. Somos educadores, a veces eso pasa porque tenemos estos paréntesis en paréntesis, ¿qué es lo que estaba diciendo al principio? En el caso de nuestra vida, todos los días el Señor quiere que nosotros seamos mejores versiones de nosotros mismos, que cada día nos parezcamos más a Jesucristo y que nosotros dependamos completa y exclusivamente de Él. Pues el Señor nos perdonó y el Señor quiere que nosotros dejemos lo que éramos nosotros antes, lo dejemos atrás. Eso es bien importante. Tenemos con paciencia el día que nuestro Señor restaurará todo. ¿Cuándo será eso? Amén. ¿Y cuándo Él restaurará todo? Esa palabra es absoluta. Amén. Eso no ha pasado todavía, pero va a pasar. Y nosotros esperamos ese día. Puede que nosotros los que estamos aquí hayamos morido para cuando eso se dé, pero sea antes o después de nuestra muerte, la palabra constata que así habrá de ser. Vamos a ir a la última porción. Hermana Casimira, adelante. En esta ocasión lo que el Señor nos está mostrando es precisamente cómo Juan y Pedro dieron fruto, vieron a Jesús, cómo obraba, y ellos fueron, imitaron, hicieron lo mismo que hizo Jesús. Pues es lo que nos llama a nosotros hoy a la iglesia. Haz lo que te mando a hacer, imítame a mí. Ese es el propósito de esta lección, de que imitemos a Cristo, de que procedamos como Él lo hizo. Amén. Porque esto es lo que está enseñando Pedro y Juan. Ellos no están en otra doctrina. Ellos de lo que aprendieron es lo que lo están poniendo por obra. Y eso es lo que nos está mandando el Señor hoy día. Pon por obra lo que hoy te estoy hablando, porque Jesucristo está hablando. Amén. Amén. Jesucristo mismo había dicho, ¿verdad? Que la iglesia habría de hacer cosas más grandes que las que le había hecho, ¿verdad? Y a eso estamos llamados, a todo el tiempo perseverar. Amén. Pues vamos a ir a la última porción, en Hechos 3, versículos 22 al 26. Dorimar, ¿tú puedes leer esa porción? Y mira ahí, ¿por qué saben que ese es Pedro? Hechos 3, 22 al 26 dice: Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Con esto vamos terminando, hermano. Importante no perderle perspectiva a quién le está hablando Pedro. Nosotros lo leemos y decimos, me está hablando a mí.
Sin embargo, aquel día, ellos estaban en el templo judío. Se dice. Para nosotros lo leemos, el contexto histórico como que muchas veces lo perdemos de perspectiva. Porque el Dios de los judíos es nuestro mismo Dios. La diferencia, que repasábamos el martes pasado, es que ellos todavía están esperando al Mesías. Ellos no han reconocido a Cristo Jesús como Mesías. Hay muchas personas en distintas sectas religiosas quienes transan por lo menos por decir Jesús fue un gran profeta. Hay muchos pasajes, ¿verdad? Y Pedro dice aquí, todos los profetas desde Samuel, él lo dice categóricamente, anunciaron, ¿verdad? Ya en Deuteronomio 18, parece que quizás es lo que está citando Pedro aquí, 18:18 de Deuteronomio, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré, eso como que no está completamente como tú, en lo físico. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Pues Jesús fue profeta. El problema es que hay algunos quienes le están dispuestos a atribuirle solamente eso. Y si se quedan ahí, pues se quedan cortos de la bendición que Dios tiene deparada para la humanidad en Cristo Jesús. Pues Él les dice, ustedes, hermanos judíos, ustedes le negaron, le mataron. Y Dios ya nos había advertido respecto a este que habría de levantar. Entonces va subrayando, ¿verdad?, la bendición de recibirle y lo contrario, que es la maldición de no aceptarle. Como Juan dice allá en el capítulo 3. En Juan capítulo 3, y esto yo sé que lo hemos subrayado en distintas ocasiones, pero me parece que sería importante subrayarlo por aquello del estudio. Juan 3:16, tal vez el pasaje bíblico más citado del Nuevo Testamento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Juan no dejó de hablar ahí, o sea, de citar a nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús, según la narración de Juan, continúa diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero Pedro, nuestro Señor Jesucristo, en la narración de Juan, no deja de narrar ahí. Él continúa. El versículo 18, bien importante, dice, el que en él cree no es condenado. Pero no termina de hablar allí. Él continúa hablando y dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pues Pedro está diciendo algo paralelo. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y la cuestión aquí no es un oír mecánico, porque ahora mismo yo puedo estar hablando y usted puede estar pensando en las habichuelas que dejo ablandando. Como educador por más de 3 décadas, yo sé que esto no significa te estoy poniendo atención. Esto puede ser, déjame seguir haciendo esto para que piense que yo le estoy poniendo atención. No estoy diciendo que ese es el caso suyo. En el caso de nosotros con el Señor, más vale que lo que Él dice, nosotros lo estemos internalizando, lo estemos escuchando y procesando de la manera que Él quiere que lo hagamos. Porque de otra manera, el oír mecánico no será conducente a la bendición de la salvación del alma. Pues eso le está diciendo a los que están ahí. Ese pueblo judío, ese contexto me parece que es bien importante, hermano.
contexto histórico allí. Es una bendición para nosotros, pero nosotros a 2000 años de distancia tenemos una tremenda ventaja sobre este pueblo. Nosotros conocemos el spoiler. No es el que tiene el carro en la parte de atrás o en la parte de abajo. Usted sabe lo que pasó en la película y sabe lo que va a pasar. Ellos también, pero en el momento que Pedro le está hablando, ellos no tenían todas las ventajas que tenemos nosotros al día de hoy. Algunas personas dirían, pues, ventajas, desventajas, depende de cómo tú lo mires. Está bien. Pero estamos hablando de un pueblo para quien el Señor vino principalmente, primeramente. Pero dentro de lo que está diciendo Pedro, y tal vez en paralelo a lo que estoy diciendo yo, a pesar de que el Señor vino para ellos, también el Señor había advertido en conversación con Abraham que esta bendición habría de alcanzarnos a nosotros hoy en el 2024. Cuando dice el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso incluye a las familias puertorriqueñas, cubanas, dominicanas, colombianas, venezolanas, todas las familias de la tierra. Pero que las familias de la tierra todas van a ser benditas. Pues en el contexto de lo que está diciendo Pedro es que la bendición se va a desparramar y va a tocar a toda la humanidad. Yo puedo colocar un tremendo manjar sobre esa mesa y decir, coman. Y va a haber algunos que dicen, ay, yo no voy para allá porque van a decir que yo soy un enmayado. Pues no coman nada. Y te quedaste con hambre. Y llegó alguien que era humilde y dice, pues, se ve bien bueno. Yo no me voy a perder eso y voy a comer. ¿Cuál es la similitud con la salvación? Hay personas quienes piensan que son autosuficientes y que pueden alcanzar la salvación por su propia cuenta. O que eso es cuento de camino. Hace falta una mente de niño para poder aceptar con gratitud, con humildad, con mansedumbre lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos advierte. Pues todas las familias de la tierra serían benditas en Cristo Jesús. Entonces subraya nuevamente, y aquí está el reenfoque de lo que estoy diciéndoles hace un momento, a ustedes primero. ¿A quiénes? A los judíos. El Señor nació en este pueblo. Habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y aquí algo, y con esto termino. Convertirse de la maldad presupone que reconocemos que hay maldad en nosotros. Si usted dice, en mí no hay pecado, entonces, la palabra misma dice, ¿verdad? El que dice, en mí no hay pecado, pues, hace de Dios mentiroso. Peor todavía, pues, no, la verdad no está en nosotros. Cuando nosotros pensamos que no hay pecado en nosotros. Por lo tanto, aquel que no tiene pecado, pues entonces no necesita a Cristo Jesús. Qué triste, porque así mismo se queda su vida. Voy a dar estos últimos 3 puntos y luego voy a darle espacio para que ustedes hagan comentarios. Desde la antigüedad se había anunciado que Jesús vendría como Mesías a restaurar el propósito para el cual nos creó Dios. ¿Cuál fue el propósito para el cual nos creó Dios? Para glorificarle, para darle gloria a Él. Nosotros no le tuvimos en cuenta. Lamentablemente, pecamos y en ese estado no podemos glorificar a Dios. Apartados del Señor no podemos hacer nada. Lejos de Dios no le podemos glorificar. Pero no se quedó así. El Señor hizo que nosotros sí le glorificáramos y nos permitió un plan. Hay que acogerse a ese plan para poder volver al propósito original que el Señor tiene para con nosotros. Y solo mediante Jesús podemos tener esa restauración. Solamente en Él. Y por último, Dios lo envió para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Fíjense, la palabra cree, yo recuerdo, yo decía, cuando yo entendí eso, no es que todo aquel que en Él crea,
Porque crea es prospectivo, es como es un potencial. Todo aquel que en él crea es como si lo puedes dejar para mañana. El que no se pierde es el que cree en él, no es el que va a creer en él, es el que cree en él. Usted dice, pero es que el Señor sabe todo. Pero por eso es que no lo puedes dejar para mañana, es ahora. Correcto. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Hay un propósito para nuestra vida. Cuando nosotros pecamos y no considerábamos a Cristo Jesús, ese propósito se abandonó. No teníamos que mantenernos en ese estado. El Señor quiere que nosotros retomemos el propósito. Hay una sola forma. Yo admiro a las personas quienes leen los libros de instrucciones. Compran algo, lo montan y dicen, mira, o antes de montarlo dicen, vamos a ver cómo se monta esto. Compran un equipo electrónico y dicen, antes de prenderlo, vamos a ver qué es lo que dicen las instrucciones. Hay gente, y yo tengo que confesar que a veces ese soy yo, tienen algo electrónico y dicen, aquí está el botón de encendido, vamos a ver qué pasa. El Señor a nosotros nos ha dado un libro de instrucciones. Y en lo que respecta a lo más importante de nuestra existencia, que es la eternidad, las instrucciones son bien específicas. Solamente en Cristo. Bien específicas, no son muy complicadas, no tiene que rebuscar mucho. Vaya. Y como si fuera poco, para aquellos quienes no les gusta leer, es importante que usted lea. Pero si a usted no le gusta leer, el Señor ha puesto varones duchos en su palabra, temerosos de Él, varones y mujeres, que predican su palabra, que llevan el mensaje a otros para que usted pueda ser bendecido. La recomendación siempre es que usted sea como los de Berea, ¿verdad? Que eran más nobles que los de Tesalónica. No simplemente porque yo lo digo, lo dice cualquier hermano o hermana de la iglesia, es decir, ¿dónde es que estaba eso? Pero algo tan y tan básico, pero tan y tan crucial, que es, ¿cómo soy salvo? Cree en Cristo Jesús. La palabra dice, cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa. Problema con eso, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en ese detalle. Serás salvo tú y tu casa. Si tú crees, tú le ministras a tu familia y tu familia toma la decisión también por el Señor. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Qué se me quedó? Hermana Casimira. Use el micrófono si es tan amable. Yo no sé si se oye, hermanita. Le dijo Pedro al cojo, mírame, enfócate, porque tu mente está dispersa. Tú no me dices que me ves, pero no me estás mirando. Mírame a los ojos. Y eso nos enseña a nosotros que cuando nosotros vayamos a exponer la palabra a cualquier otra persona, llamar la atención de la persona para que el evangelio prospere, porque la mente muchas veces de esa persona no están interesadas en escuchar el evangelio. Entonces es necesario uno atraerlo, mirándolo y con la verdad, con la palabra. Porque desde el momento que Pedro le dijo, mírame, lo que yo tengo no es mío, en el nombre de Jesús recíbelo. Entonces, nosotros tenemos, es una enseñanza como para evangelismo, para evangelismo, que nosotros debemos de ir con la mente puesta a lo que va y tratar de que nosotros le hablemos, conecte con nosotros lo que estamos haciendo. Y como educadores, me parece, para complementar lo que usted dice, estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero para complementar, como educadores, ¿verdad? Y todos somos educadores, ¿verdad? Cuando queremos enseñar algo. Tenemos que saber que no todo el mundo nos va a poner atención. Algunos ya han decidido en su corazón, Juan 3:18. Y ellos tienen que aceptar la consecuencia de su inacción. A nosotros nos toca predicar. No todos nosotros tenemos la misma personalidad. Algunos tal vez somos un poco más bromistas, ¿verdad? En el sentido de que
Tal vez nuestra comunicación puede ser un poco más jocosa, otros son bien puntuales en las cosas que dicen, pero el Señor nos utiliza a todos según nuestra personalidad y según nuestras capacidades. Él nos capacita para poder llevar el mensaje. Había alguien que decía, y esto es en tono de broma, ¿verdad? No es broma, pero en serio. Decía, para el área de la educación, decía él, aún al mejor de los maestros, refiriéndose a Cristo Jesús, se le colgó uno. Literalmente. No porque él no pudiera impactar su vida, refiriéndonos a Judas, de la manera que debía, pero es que Judas tenía que tomar su decisión. Judas tenía la misma decisión que tomar que los otros 11. Pues, en el caso nuestro, vamos a impactar las vidas con lo que el Señor nos da. Siempre estando conscientes de que nosotros nos debemos al Señor antes que al mundo y antes que a nosotros mismos. Y nuestra vida tiene ese propósito. Nuestro propósito es glorificar a Dios, pero como iglesia, nuestro propósito es impactar las vidas de todas las personas. De todas las personas, hermanos, y todos los días impactamos de una manera u otra. A veces de manera negativa. Y eso es lo que tenemos que reducir hasta llegar a eliminar. ¿Cómo impactamos la vida de las personas de manera negativa? Pues, contestando de una manera repugnante. A veces con la mirada se puede ofender a alguien. Cuando no tomamos en cuenta las sensibilidades de los otros. No estoy diciendo, ¿verdad?, que ahora vamos a diluir la palabra, a bajar con este ñe, como decimos en el campo. Pero sí es bien importante tomar en cuenta que estamos trabajando con seres humanos y no todos los seres humanos son iguales. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta, hermana Úrsula? Sí. No me había dado cuenta. No me había Gracias, dado Raquel. cuenta lo que dice ahí en el 19. ¿Lo puede leer? Voy a empezar con el 18. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Pero vi el 19 y dije, eso lo dice aquí también en Deuteronomio, dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, o sea, que hable la verdad. Y el que no lo oiga, pues yo le pediré cuenta. Correcto. Le va a pedir cuenta, no Sí. lo va a dejar ahí. Pedro al narrarlo dice, será desarraigado. Más peor, ¿verdad? Lo separa. Qué terrible, ¿eh? La palabra es hermosa, hermano. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta, duda, comentario? ¿Queja? No. Pues la semana que viene tendremos un cuarto estudio en este tema. Vivir. Qué linda esa imagen, ¿verdad? Parece una pintura de uno de mis pintores favoritos, de don Héctor. Pero no es de él. Vivir con un propósito vivido, vivido. Gálatas 5, 16 al 26. Le invito a que tengamos una palabra de oración para dar por terminado nuestro estudio mañana. Padre amado, te bendecimos y te damos gracias porque, dado que te conocemos y dado que hemos entablado una relación íntima contigo, nuestra vida ha recobrado propósito. Pero nada de esto es por nuestros méritos, mi Señor. Ayúdanos todos los días a comprender qué somos nosotros, de dónde tú nos has sacado y qué te debemos a ti. Gracias, mi Señor, por tantas bendiciones inmerecidas. Y gracias por el privilegio de servirte a ti. Perdónanos, Padre amado, por todas las instancias, todos los momentos en los cuales nosotros hemos tomado en poco esta realidad. Ayúdanos a todos los días vivir conscientes de que nos debemos a ti, de que somos tuyos, de que somos tus hijos y de que somos tus esclavos, que somos los instrumentos, Padre Santo, somos tu boca, somos tus ojos, tus oídos, tus manos aquí en esta tierra.
Que nunca se nos olvide, Padre Santo. Ayúdanos a vivir como quien está consciente de esto y quien te teme tanto, Padre Santo, como para poder fallarte. Ayúdanos a estar contigo en todo momento y obrar conforme a quien está consciente de ello. Mira a mis hermanos preciosos, quienes están en este lugar. Derrama tus bendiciones sobre ellos. Toma de nuestros corazones y de nuestras mentes, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestro gozo. Recibe, Padre Santo, nuestra alabanza y ayúdanos a vivir de manera intachable para que el mundo pueda mirar en nuestra dirección y utilizarnos como brújula para poder encaminarse para el encuentro con Cristo Jesús. Te bendecimos, Padre. Ahora te imploramos que te quedes con nosotros en lo que queda de este servicio. Manifiéstate con poder en medio de tu iglesia, mi Señor. Que podamos palpar tu presencia en medio de nosotros. Bendice a nuestro pastor y gracias por él, mi Señor, y por su familia, por su hogar. Mira la palabra que tú has puesto en su corazón. Permite que ésta fluya con poder, con claridad, y que lo que estamos aquí podamos despojarnos de cualquier cansancio, de cualquier preocupación y podamos estar atentos, fijos, Padre Santo, de nuestra atención fija en tu palabra, para que podamos digerirla, mi Señor, y salir dispuestos a obrar conforme a lo que tú mandas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.